Primera semana de desarrollo, de la ovulación a la implantación. Ovulación. Días inmediatamente anteriores a la ovulación, los folículos vesiculares crecen rápido y alcanzan un diámetro de 25 milímetros para volverse un folículo vesicular maduro. Comienza la meiosis 2, solo que el ovocito se detiene en la metafase unas 3 horas antes de la ovulación. Mientras tanto, en la superficie del ovario comienza a crecer un bulto y aparece en el ápice una mancha vascular, estigma. Niveles de prostaglandina también se elevan en respuesta a la descarga de LH, lo que provoca contracciones musculares en la pared del ovario. Las contracciones empujan al ovocito, que queda libre, junto con las células granulosas de la región del cúmulo ovóforo y sale flotando del ovario. Células del cúmulo se reorganizan después alrededor de la zona pelúcida para constituir la corona radiada. Cuerpo lúteo. Tras la ovulación, vasos vascularizan las células granulosas y de la teca interna que permanecen en la pared del folículo roto. Bajo influjo de LH, las células producen un pigmento amarillento y se transforman en células lúteas, que constituyen el cuerpo lúteo y segregan estrógenos y progesterona. Hacen que la mucosa uterina entre a la fase progestacional secretoria en preparación para la implantación del embrión. Transporte del ovocito. Después de la ovulación, las fibras de la trompa de falopio barren la superficie del ovario. Entonces, la trompa empieza a contraerse de manera rítmica. En el ser humano, el ovocito fecundado tarda en llegar a la luz uterina entre 4 y 3 días. Cuerpo albicans. Si la fecundación no se realiza, el cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo unos 9 días después de la ovulación, proyección amarillenta sobre la superficie del ovario. Fecundación. Se lleva a cabo en la región ampular de la trompa de falopio. Es la parte más ancha de la trompa y está cerca del ovario. 1% de los espermatozoides depositados en la vagina entran en el cuello uterino. El movimiento de los espermatozoides del cuerpo a la trompa de falopio se efectúa principalmente mediante las contracciones musculares del útero y de la trompa. Los espermatozoides, al llegar al istmo, pierden motilidad y terminan su migración. Durante la ovulación, los espermatozoides recobran su motilidad. Nadan hacia la ampolla donde suele ocurrir la fecundación. Los espermatozoides no pueden fecundar al ovocito inmediatamente después de llegar al aparato genital femenino, donde experimentan capacitación y reacción acrosómica. Fase 1. Penetración de la corona radiada. Son 200 a 300 millones de espermatozoides que normalmente se depositan en el aparato genital femenino. Apenas entre 300 y 500 llegan al lugar de la fecundación. Solo uno de ellos fecunda el óvulo. Se piensa que el resto ayuda al espermatozoide fecundador a penetrar la barrera que protege al gameto femenino. Fase 2. Penetración de la zona pelúcida. Es una zona cubierta de glucoproteínas que rodean al ovocito para facilitar y mantener la unión del espermatozoide e inducir la reacción acrosómica. Liberación de las enzimas acrosómicas permite a los espermatozoides penetrar en la zona. Así entran en contacto con la membrana plasmática del ovocito. Con el contacto se liberan enzimas lisosómicas en los gránulos corticales que revisten la membrana plasmática del ovocito. A su vez, estas enzimas modifican las propiedades de la zona pelúcida para evitar la penetración de otros espermatozoides. Fase 3. Fusión de las membranas celulares del ovocito y el espermatozoide. Se efectúa entre la membrana del ovocito y la que recubre la región posterior de la cabeza del espermatozoide. La cabeza y la cola del espermatozoide entran en el citoplasma del ovocito. La membrana plasmática queda atrás en la superficie de él. Cuando el espermatozoide entra en el ovocito, este responde al instante en 3 maneras: reacciones corticales y de zona, reanudación de la segunda división meiótica y activación metabólica del ovocito. Segmentación. El cigoto alcanza la fase bicelular, pasa por una serie de divisiones mitóticas que aumentan el número de células. Estas se vuelven más pequeñas con cada segmentación y se conocen con el nombre de blastómeros. Ante la fase de 8 células, forman un grupo laxo. Después de la tercera segmentación, maximizan su contacto entre sí, formando una bola compacta de células mantenidas juntas por uniones herméticas. Compactación. Separa las células internas de las células externas. 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado vuelven a dividirse para producir una mórula de 16 células. Formación del blastocito.
Cuando la mórula entra en la cavidad uterina a través de la zona pelúcida, empieza a penetrar líquido en los espacios intercelulares de la masa celular interna. Poco a poco los espacios intercelulares llegan a influir y por último aparece una cavidad, el blastocele. En ese momento el embrión es un blastocito. Las células de la masa interna, ahora llamadas embrioblasto, están situadas en un polo, mientras que las de la masa externa, trofoblasto, se aplanan para formar la pared epitelial del blastocito. Ya desapareció la zona pelúcida, lo cual permite que comience la implantación. En el ser humano, cerca del sexto día, las células trofoblásticas sobre el polo embrionario empiezan a penetrar entre las células epiteliales de la mucosa uterina. Tras la captura mediante las selectinas, la adherencia e invasión del trofoblasto empiezan a usar las integrinas, la minina y la fibronectina. Los receptores de integrina para la minina introducen la adherencia, en tanto que la fibronectina estimula la migración. Implantación. Resultado de la acción conjunta del trofoblasto y el endometrio. Así pues, al final de la primera semana de desarrollo, el cigoto humano pasó ya por las fases de la mórula y de blastocito e inició la implantación de la mucosa uterina. Mi nombre es Marian Paredes, de la licenciatura en fisioterapia, y esto fue la primera semana de desarrollo de la ovulación a la implantación. Gracias por ver.